La señorita Marple salió del automóvil con la señora Linton a su lado. El aire estaba fresco, la brisa del mar se movía a través del jardín de forma constante y silenciosa, nada apresurado, nada apresurado. Me pareció un lugar hecho para pensamientos tranquilos. La señora Linton sonrió. «Es bueno estirar las piernas». «No». La señorita Marple asintió. Sus ojos se dirigieron hacia el sendero del jardín grava. Limpio, recientemente atendido, una tetera humeaba sobre una pequeña bandeja cerca de los escalones. Alguien lo había dejado allí hacía apenas unos momentos. Ella notó el calor que salía del caño. Fresco, muy fresco. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. La señora Alderton se quedó allí. Alto, de espalda recta, manos entrelazadas. «Bienvenido», dijo ella, su tono firme. No es grosero, simplemente firme. Parecía una mujer a la que le gustaba el orden, una mujer que prefería las reglas a la charla. La señora Pembury apareció detrás de ella. Pequeño, ojos nerviosos, manos retorciendo el borde de su cardigan. «Señorita Marple, es un honor, de verdad». Su voz se adelgazó al final, como si quisiera decir más pero hubiera perdido el coraje a mitad de camino. Luego vino la señora Corwin. Elegante. Preciso, sus pasos eran lentos y equilibrados. Ella tocó su broche mientras lo saludó. «Cliffside Manor es más feliz con los huéspedes», dijo suavemente. La señorita Marple notó las perlas pulidas a lo largo de su cuello. Real, no imitación. La señora Corwin tenía gusto. La señora Emsley le siguió. «Alegre. Charlatán. Ya estoy alcanzando la tetera. Déjeme calentarle las manos, señorita Marple. La brisa la engaña. Parece suave. Se siente cortante». Ella sirvió rápidamente. Un poco demasiado rápido. El té se derramó por el borde antes de que ella pudiera estabilizarse. Ella se rió. «Siempre me olvido de reducir la velocidad». Por último llegó la señora Flint, ojos agudos, movimientos rápidos. Ella lo escaneó todo. No sospechosamente, solo alerta. Su voz era tranquila, controlado. «No solemos tener compañía en los meses más fríos». La señorita Marple tomó su taza. Cálido, aroma ligero, una mezcla sencilla, nada inusual, pero su mirada se desvió nuevamente hacia el jardín, a una hilera de flores cerca del camino cuidadosamente plantado. Brillante. Fresco. Faltaba un tallo, cortar limpiamente, no roto, recortado. Notó la pequeña gota de humedad en el tallo restante. Reciente, muy reciente. La señora Emsley siguió su mirada. «Esos crecen rápido», dijo rápidamente. «Siempre se doblan. Siempre se caen. Los limpio cuando puedo». Pero la señorita Marple ya había visto algo más. En el banco había un par de pequeñas tijeras de jardinería. Abierto, todavía húmedo, colocado demasiado de repente, no alineado con las otras herramientas. La señora Linton tomó un sorbo de su té. «Es un lugar muy tranquilo», dijo. La señorita Marple sonrió suavemente. «Sí. Qué paz». Pero sus ojos se quedaron fijos en el tallo cortado, el ángulo, la precisión, la prisa. Alguien había cortado esa flor en los últimos minutos, y no para jardinería. El acto fue rápido, demasiado rápido. Y la razón de ello. La señorita Marple lo sintió inmediatamente. Algo no estaba bien. Algo deliberado. La sección termina con esta tranquila verdad. La señorita Marple se dio cuenta de que el corte fue deliberado. La noche cayó sobre Cliffside Manor con un silencio lento y constante. La señorita Marple terminó su té. La señora Linton se había jubilado anticipadamente. Una suave brisa se movía por el pasillo. Nada parecía apresurado, nada se sentía tenso. Aún no. Entonces el viento cambió. Se levantó de un empujón repentino, un ascenso constante, un zumbido bajo. Las ventanas temblaron. La señorita Marple levantó la vista de inmediato. Las casas antiguas hablaban a través de sus paredes. Ella siempre escuchaba. Las luces parpadearon. Una vez. Dos veces, una breve pausa, luego otra vez. Se atenuaron en una lenta caída, luego se iluminó, luego fracasó, solo por un momento, solo el tiempo suficiente para perturbar el ritmo de la casa. Desde el ala este vino una voz, luego otro. Aumentó. Afilado, no estoy enojado, simplemente sobresaltado. La señorita Marple oyó movimiento. Una puerta que se abre demasiado rápido, pie sobre madera inestable. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez más fuerte, un pulso, un breve resplandor, luego silencio. La señorita Marple salió al pasillo. Ella se movió con cuidado. Ella escuchó, el viento volvió a empujar contra las ventanas. Un sonido más fuerte ahora, no amenazante, simplemente contundente, suficiente para perturbar la noche.
Luego vino un grito. Claro. Alto. Atemorizado desde el ala este, una voz de mujer seguido de un choque. Un fuerte estruendo. Vaso. Madera. Algo cayendo, algo se está rompiendo. La señorita Marple caminó más rápido, sus pasos firmes, controlado, llegó a la curva del pasillo justo cuando apareció la señora Pembury, ojos abiertos, manos temblorosas. Lo oí. Señaló hacia la puerta del ala este, su voz es delgada. La señora Alderton llegó a continuación. La postura estricta desapareció. Ella se movió con propósito, sin dudarlo. Todos mantengan la calma, dijo, aunque su respiración temblaba. La señora Emsley entró corriendo detrás de ellos, su túnica suelta, cabello revuelto. Sabía que el viento causaría problemas. Susurró, ella se agarró la garganta. La señora Flint y la señora Corwin estaban muy cerca, nadie habló ahora. No completamente, solo respiraciones cortas, murmullos cortos, miedo silencioso. Llegaron a la habitación, la puerta estaba abierta. Una bisagra está tensa, el choque lo había movido. Un poco fuera de línea, no roto, pero cambió. Dentro yacía el compañero de la señora Alderton para esa noche. Un invitado del pueblo, señora Redley. Había llegado horas antes para tomar té y conversar, ahora ella yacía sobre la alfombra. Aún cara pálida, ojos entreabiertos, un brazo cruzado debajo de ella. A su lado yacía una lámpara rota, vidrio esparcido como migas. La sala contuvo la respiración, ningún movimiento, no hay sonido, solo el viento afuera, empujando, tirando, presionando contra las ventanas nuevamente. El inspector Reeves fue llamado inmediatamente, pero la señorita Marple no esperó, ella se acercó más. Tranquilo. Cuidadoso, sus ojos se movieron por el suelo, a través de la alfombra. A través del patrón de la lámpara caída, ella vio el ángulo de los pedazos rotos. Ella vio un pequeño detalle que los demás pasaron por alto. Una marca, una mancha muy débil, no de cristal, no de la caída, algo más, algo fuera de lugar. Algo lo suficientemente pequeño para que nadie más lo viera. La señorita Marple lo vio inmediatamente, y ella lo sabía. Esta no fue una caída sencilla. Y ese detalle hizo que todo pareciera mal. La habitación quedó en un pesado silencio después del descubrimiento, nadie se movió por un momento, nadie respiró profundamente. La señora Redley permaneció inmóvil sobre la alfombra. La lámpara yacía a su lado, hecha pedazos, vidrio esparcido en líneas pequeñas e irregulares. El viento volvió a presionar contra las ventanas. Un leve recordatorio de la noche afuera. El inspector Reeves aún no había llegado, el agente Hart estaba en camino, los residentes esperaban en el pasillo, algunos se pusieron de pie, algunos se inclinaron, algunos se quedaron mirando al suelo, todos parecían conmocionados. La señorita Marple se acercó un poco más, no demasiado cerca, solo lo suficiente para ver el espacio alrededor del cuerpo, sus ojos se movían lentamente, ella siguió el patrón del cristal, ella siguió el ángulo de la lámpara caída, siguió la forma del brazo de la señora Redley. Entonces ella lo vio, cerca del borde de la alfombra, medio escondido debajo del zócalo, un botón. Pequeño. Redondo. Negro. La señora Emsley notó su mirada. ¿Esa cosa vieja?, dijo ella, debe de haberse salido del abrigo de alguien. Todos vestimos colores oscuros en esta época del año. La señora Alderton asintió, probablemente de mi chaqueta. He perdido algunas, se cepilló la manga como para comprobarlo, ella no miró con atención, ella no quería. La señora Pembury se arrodilló, sus manos temblaban ligeramente, ella alcanzó el botón. La señorita Marple habló con suavidad. Yo no lo tocaría todavía. La señora Pembury se quedó congelada, luego retiró la mano. La señora Flint miró por encima del hombro de la señorita Marple. Un botón no nos dice nada, dijo, su tono firme despectivo, la gente los pierde por todas partes. Sobre todo en las casas antiguas. La señorita Marple no discutió, ella no corrigió, ella simplemente observó, ella mantuvo su expresión tranquila, pero sus ojos transmitían pensamiento. Ella se agachó. Despacio. Con cuidado, ella volvió a mirar el botón. La superficie no estaba limpia, no polvoriento, no es suave. Estaba marcado, cubierto ligeramente con una película parecida al hollín. No es grueso, no pesado, solo lo suficiente para opacar el brillo. Tocó el borde con la punta de su aguja de tejer. Solo el borde, solo lo suficiente para ver la mancha. Una tenue línea cruzó el metal. Oscuro. Coherente, no es casualidad. Ella se inclinó un poco más cerca, un suave olor llegó hasta ella, muy débil, un olor a quemado, no es lo suficientemente fuerte para llenar una habitación, lo suficientemente fuerte para colocarse sobre la tela, o en un botón. La señora Linton susurró.
¿Pasa algo? La señorita Marple sonrió amablemente. No está mal. Simplemente, es interesante. La señora Emsley suspiró aliviada. Oh, gracias a Dios. Creí que significaba algo terrible. La señorita Marple no dio ninguna respuesta, sus ojos se quedaron fijos en el botón, sus pensamientos siguieron el hollín. Ella sabía que el hollín no aparecía por sí solo, vino de algo, o en algún lugar viajó. Se aferró, contaba una historia tranquila. Los residentes retrocedieron un paso cuando llegó el agente Hart, revisó el cuerpo, revisé la lámpara, revisé la habitación, no revisó el botón. No se dio cuenta del hollín. La señorita Marple también dio un paso atrás. Ella juntó sus manos suavemente, ella miró al grupo, luego en la alfombra, luego en el pequeño y silencioso botón que descansa en el borde. Ella no dijo nada. Aún no. Porque la pista no era el botón en sí. No era el hollín lo que la molestaba, sino de dónde venía. El inspector Reeves llegó en cuestión de minutos, su abrigo retuvo el viento nocturno, sus pasos eran firmes. Tranquilo, medido, el agente Hart le siguió de cerca, cuaderno listo, ojos alerta. Reeves miró primero la habitación, luego al cuerpo, luego los residentes se reunieron en el pasillo. Gracias por esperar, dijo, su voz baja. Estable. Empecemos. Él guió a todos a la sala de estar, nadie discutió, nadie quería quedarse cerca del ala este. La casa ahora se sentía más pesada. No muy fuerte, simplemente pesado. La señora Alderton se sentó erguida en el sofá, manos entrelazadas, cara controlada, ella habló primero. No oí nada hasta que oí el grito. Dijo, estaba en mi habitación, leyendo, su tono era firme, demasiado firme. La señora Corwin habló a continuación. Calma, medido, elegante como siempre. Escuché voces, dijo. Al principio pensé que era el viento, ella hizo una pausa, estaba cerca de las escaleras. Solo pasaba por allí. La señorita Marple notó la diferencia de inmediato, Alderton había dicho que estaba en su habitación. Corwin dijo que Alderton pasó caminando junto a ella, dos historias, una verdad, uno no. El agente Hart escribió rápidamente. Notas breves, líneas cortas, él no levantó la mirada. La señora Emsley tomó su turno, su voz se aceleró, palabras rápidas, estaba haciendo té. Se me cae el té cuando estoy nerviosa. Se me cayó la cuchara. Me agaché. Oí el grito. Salí corriendo, Hart preguntó. ¿A qué hora? Ella dudó. Justo antes de que las luces parpadearan. O después. No puedo ser exacto. Ella se retorció las manos. La señora Pembury habló en voz baja, casi un susurro, oí una puerta. Luego un grito. Me quedé paralizada. No me moví hasta que vi a la señora Alderton pasar corriendo junto a mi otra contradicción. Alderton dijo que ella salió de su habitación, Pembury afirmó que ella salió corriendo del pasillo. Ahora la señora Flint, de mirada aguda, de voz aguda. No oí nada. Dijo, estaba dormido. El viento me despertó más tarde. La señorita Marple la observó. La señora Flint parpadeó más de lo habitual. Una pequeña señal, una pequeña señal. El inspector Reeves asintió lentamente, gracias. Revisaremos cada cuenta con atención. Le pidió al agente Hart que preparara una pequeña mesa en el centro de la habitación, una mesa sencilla, superficie pulida, suficiente espacio para algunos artículos. Traigan todo lo que encuentren cerca de la escena, dijo Reeves. Hart regresó con una bandeja, sobre ella yacía la base rota de la lámpara, los trozos de vidrio esparcidos, el botón con hollín, y dos artículos idénticos, pequeños clips metálicos, ambos negros, ambos rayados. La señora Emsley frunció el ceño. Esas parecen pinzas para el pelo, dijo. Muchos de nosotros los usamos. Reeves recogió uno, luego el otro. Coinciden, dijo, pero no perfectamente. Lo sostuvo hacia la luz. Un clip tenía una ligera curvatura. El otro es una leve marca de pulido. La señora Corwin se inclinó hacia adelante. Solo tengo uno, dijo suavemente, no dos. La señora Alderton susurró. Alguien debe haberlos dejado caer. Pero ella no miró a la señorita Marple a los ojos. La señorita Marple miró atentamente ambos clips, su mente tranquila, pensamientos dispuestos en filas tranquilas. Patrones, ángulos, marcas. Solo uno había sido cambiado, y ella sabía cuál. La señorita Marple vio cuál había sido cambiado recientemente. El viento amainó por la mañana. No completamente, solo lo suficiente para que la casa vuelva a respirar. El inspector Reeves sugirió que revisaran el terreno.
La señorita Marple estuvo de acuerdo inmediatamente. El aire fresco ayudó a la mente, y las pistas exteriores a menudo decían lo que las habitaciones interiores intentaban ocultar. Subieron a la terraza de piedra. El cielo estaba bajo. Tranquilo. Aún, el jardín se extendía hacia adelante en líneas ordenadas, nada dramático, nada alarmante, pero la señorita Marple sintió que debajo de la calma se escondía algo inquieto. Reeves señaló hacia la hierba. «Mira allí». La señorita Marple siguió su mano, huellas de zapatillas suaves. Claro. Incluso, alejándose de la mansión, no botas, no zapatos, zapatillas de interior talla de mujer. Reeves se agachó. La profundidad de la banda de rodadura es ligera, dijo. Alguien caminaba lentamente. La señorita Marple asintió. Sí. Y con cuidado, las huellas mantuvieron su forma a pesar del viento nocturno. ¿Alguien había caminado después de que el clima se calmó? No durante los peores momentos. Siguieron el rastro paso a paso, las huellas cruzaron el jardín, pasó el rosal, giró ligeramente hacia el camino más antiguo. La señorita Marple se detuvo, ella miró los bordes de cada huella. El suelo fue removido formando una suave curva, pie y zapatilla, sin arrastrar, no correr, un paseo tranquilo o uno controlado. A mitad del camino las huellas se detuvieron, simplemente se detuvo, sin desvanecimiento, sin manchas, sin superposición, terminaron con un final limpio. Reeves frunció el ceño. Imposible, dijo. Las huellas no desaparecen. La señorita Marple miró hacia adelante, el camino de piedra comenzaba solo unos pasos más allá, piedra seca, completamente seco, demasiado seco para la mañana. Ella tocó la superficie, sin humedad, sin barro, ni siquiera rastro del tacón. Un camino limpio. Dijo suavemente. Limpieza reciente. Muy reciente. Reeves comprobó el borde. Cepillado. Dijo. Puedes ver las marcas de barrido. La señorita Marple asintió. Alguien retiró las huellas. Pero solo a partir de este punto. ¿Y los que se quedaron atrás? Preguntó Reeves. Sí. Para contar una historia. Escanearon el muro de piedra de la izquierda, desgastado por el tiempo. Limpio, pero en un rincón había algo pequeño. Reeves lo vio primero. Tela, dijo la señorita Marple. Se inclinó más cerca a un hilo de tela atrapado en lo profundo de una piedra astillada. Oscuro. Bien. Suave, probablemente de una manga. No es para uso en exteriores. Algo que se usa en espacios interiores. Reeves lo sujetó con pinzas, examinó la fibra. No de mi uniforme, dijo la señorita Marple. Estudió el color. No de la señora Redley. Añadió, el tono era diferente. Un tono más profundo, más caro, más cuidado. Ella miró hacia atrás, hacia la mansión, hacia las ventanas, hacia el pasillo que conduce al ala este. El momento no parecía el adecuado. El camino sugería movimiento después del grito, pero los residentes afirmaron que se quedaron en casa, todos ellos. Todos. El viento volvió a rozar la hierba. Luz. Breve. La señorita Marple juntó las manos. Se estaba formando una línea de tiempo, pero no coincide con las historias contadas anoche. Ninguno de ellos. Ella miró la última huella, de forma perfecta, perfectamente ubicado, luego, hacia la piedra limpia que hay delante. Una parada deliberada, un barrido deliberado, un mensaje deliberado. Las huellas se detuvieron, pero el peligro no. El inspector Reeves regresó a la sala de estar con la señorita Marple a su lado. La mañana parecía más tranquila, pero no estable. La casa tenía una tensión silenciosa, demasiadas historias, demasiadas pequeñas dudas. Reeves se dirigió al armario que estaba cerca de la repisa de la chimenea. La puerta estaba ligeramente entreabierta, no roto, no forzado, solo lo suficientemente abierto para mostrar que alguien lo había tocado. La señorita Marple observó mientras Reeves metía la mano en el interior. Levantó una jarra, vidrio oscuro, base pesada, solo una pequeña cantidad de líquido en el interior, mucho menos de lo que debería contener. La señora Pembury se quedó sin aliento. Oh, casi bebí de eso anoche. Su voz vaciló, su mano se dirigió a su garganta, serví un poco. Luego cambié de opinión. No sé por qué. Reeves abrió el tapón, él se inclinó, lo olí, él frunció el ceño. No tan bruscamente, solo lo suficiente para mostrar preocupación. Está mal. Dijo en voz baja. La señorita Marple asintió. El olor no es natural. Hay algo más. La señora Emsley dio un paso adelante, sus manos revolotearon. Lo moví antes. Admitió, estaba quitando el polvo. Lo puse en la mesita. Oh, creo que sí. Puede que haya confundido las botellas.
Siempre tengo prisa. Ella miró a la señorita Marple, su expresión se tensó. No quise decir nada con eso. La señora Alderton entró con su postura firme habitual. Anoche cerré ese armario con llave, dijo, su tono firme, su rostro tranquilo. Pero parece que alguien lo abrió sin mi permiso. Ella miró a la señora Emsley, luego en casa de la señora Pembury, luego en casa de la señora Flint. Nadie respondió. La señorita Marple se acercó a la jarra. Ella no lo tocó, ella solo observó el borde, la tenue línea a lo largo del cristal, la ligera pegajosidad en el borde, un residuo. No es jarabe, no vino, algo añadido. ¿Quién tenía la llave?, preguntó Reeves. La señora Alderton levantó la mano. Sí. Y a veces la señora Corwin lo toma prestado. Para la cubertería. La señora Corwin asintió lentamente. Pero lo devolví ayer por la tarde, antes del té. La señorita Marple volvió a mirar el armario. La cerradura no tenía ningún rasguño, sin marcas. Cualquiera con la llave podría abrirla silenciosamente. Fácilmente. Señora Pembury, dijo Reeves, porque casi bebió de él. Ella tragó saliva con fuerza. No puedo explicarlo. Estaba nervioso. La tormenta me inquietó. Vertí un poco. Pero el olor me detuvo. Pensé que estaba echado a perder. Reeves volvió a comprobar el tapón. Un tenue anillo rodeaba el interior. Alguien manipuló esto, dijo, en las últimas horas. La señora Emsley volvió a retorcerse las manos. Moví las botellas al limpiar. Puede que me haya equivocado de botella. Su voz tembló. El tono de la señora Alderton se endureció. El armario estaba cerrado con llave. No se debería haber tocado esa bebida. La señora Flint habló desde la esquina. Su voz era un murmullo bajo. Quien abrió ese armario sabía exactamente lo que hacía. La señorita Marple los observó en silencio, sus manos cruzadas frente a ella. Su mirada se movía de un rostro a otro. Calma. Estable. Considerado. El decantador contaba una historia. Alguien lo quiso para alguien, pero el momento no fue el adecuado. La bebida se movió en el momento equivocado. La persona equivocada lo intentó. La mano equivocada tocó el cristal. Alguien bebió, o casi bebió, lo que nunca estuvo destinado a él. Alguien bebió lo que no le correspondía. La noche volvió a caer sobre Cliffside Manor, no muy fuerte, no dramático, solo una silenciosa pesadez en los pasillos. El inspector Reeves se quedó hasta tarde. La señorita Marple también se quedó. Demasiadas cosas pequeñas parecían desalineadas, demasiados movimientos no coincidían con las historias. Reeves se encontraba cerca del corredor del ala este, pasó la mano por la pared. Aquí hay un vacío, murmuró. La señorita Marple asintió. Sí. Las casas antiguas albergan espacios antiguos. Presionó suavemente un suave clic. Un panel se movió, apareció un estrecho espacio. Un pasillo oculto, polvoriento, apretado, pero pasé por allí recientemente. Huellas de pies, los claros, pasos cuidadosos. Deberíamos escuchar, susurró la señorita Marple. Reeves estuvo de acuerdo. Entraron en el estrecho pasaje. El aire estaba quieto, fresco, llevando leves rastros de movimiento. La señorita Marple encontró una pequeña abertura en el bosque, una mirilla. Viejo, quizás olvidado, o tal vez no. Se oían voces más adelante, dos residentes. Tranquilo. Urgente. Ella los reconoció de inmediato, señora Emsley y la señora Pembury. Estaban parados muy cerca en el pequeño estudio. Una lámpara brillaba débilmente sobre la mesa, luz suave, sombras cortas. Sus manos se movían rápidamente sobre una pila de papeles. Ella sabía demasiado, susurró la señora Emsley. Su voz tembló, no con miedo, con culpa. La señora Pembury asintió. Te dije que no debimos haberlo guardado. Fue una tontería. Ella apretó los papeles. Ahora todo parece peor. La señorita Marple observaba a través del hueco. Ella respiraba tranquilamente. Ella contó los movimientos. Ella estudió sus caras. No asesino, no hace frío, solo asustado, profundamente asustado. La señora Emsley abrió un cajón, colocó un fajo de cartas dentro, atado con una cinta descolorida. Ella cerró el cajón con llave. Su mano tembló. ¿Quemarlos?, preguntó. No, susurró la señora Pembury. Eso nos hace parecer culpables. Debemos ocultarlos. Solo hasta que esto se resuelva. Reeves se inclinó hacia la señorita Marple. Su voz era apenas un suspiro. ¿Están hablando del asesinato? La señorita Marple meneó la cabeza lentamente. No. Algo más. La señora Pembury se retorció las manos, sus ojos brillaban. Modifiqué las cuentas. Solo un poco. Solo quería ayudar. La señora Emsley susurró. Tomé los prendedores de plata para la venta benéfica.
Quería devolver el dinero. Pero ahora parece que es el peor momento. Ella presionó su frente. No lo pensé bien. La señorita Marple asintió para sí misma. Un crimen menor, un tonto, un secreto entre dos almas nerviosas, no violento, no planeado, simplemente desesperado. La señora Emsley susurró de nuevo, dijo que lo sabía. Dijo que me vio tomar el sobre. ¿Y si se lo contó a alguien? La señora Pembury se abrazó a sí misma. Ahora no lo hará. ¿Pero qué pasa si descubren que mentimos? La voz de Emsley se quebró ligeramente. Debemos mantener la calma. No digamos nada. No tiene nada que ver con lo que pasó esta noche. Su voz bajó. Bien. Pembury no respondió. La señorita Marple se apartó de la mirilla. Ella lo entendió ahora. Su secreto era confuso, pero inofensivo. Una pista falsa no es el núcleo del crimen. Reeves susurró. Entonces, no son nuestros asesinos. No, dijo la señorita Marple suavemente, tienen miedo. Pero no son asesinos. Ella giró la cabeza ligeramente. Sus ojos se movieron hacia el extremo más oscuro del corredor secreto. Porque detrás de ellos, más profundamente en el pasaje, una tabla del suelo se movió. Muy ligeramente, muy lentamente. Alguien más estaba escuchando. Pero alguien más estaba escuchando. La luz de la mañana llegó al ala este con un resplandor lento y pálido, no brillante, no hace calor. Lo suficientemente estable para un trabajo cuidadoso. La señorita Marple regresó a la habitación de la señora Redley con el inspector Reeves. Reeves se quedó cerca de la puerta. La señorita Marple dio un paso adelante. Sus movimientos son tranquilos, medido. Nada apresurado. La habitación permaneció intacta desde la noche anterior. La lámpara caída todavía estaba rota. La alfombra todavía conservaba su suave pliegue. El botón estaba donde lo vio por última vez, todo parecía igual. Casi lo mismo. La señorita Marple estudió la mesita de noche. Una pequeña bandeja contenía un pañuelo, un peine pequeño y un relicario. Un sencillo relicario de plata de forma ovalada. No es nuevo, no es caro, pero cuidado. Ella lo recogió con cuidado, su pulgar rozó el pestillo, se abrió con un suave clic. En el interior, en un lado había una foto descolorida. Una muchacha joven sonriendo, ojos cálidos, probablemente alguien querido por la señora Redley familia. Quizás, un recuerdo guardado cerca. El otro lado estaba vacío, completamente vacío. La señorita Marple frunció el ceño solo por un momento, entonces su expresión se tranquilizó nuevamente. Calma. Aún. Reeves se dio cuenta. ¿Qué es? Preguntó. La señorita Marple cerró el relicario. Falta la foto, dijo en voz baja. Reeves parpadeó. Hay uno justo ahí. Sí, respondió ella, uno. Pero no el otro. Reeves se acercó más. ¿Estás seguro que había dos? Sí. El cierre muestra desgaste en ambos lados. Uno sujetaba a la niña. El otro sujetaba algo más. Algo pequeño. Algo retirado. Reeves se inclinó sobre la mesa. Pudo haberse caído. No. La señorita Marple pasó el dedo por el marco vacío. No se ha caído. Se lo han llevado. La huella es demasiado limpia. Alguien la quitó a propósito. Ella miró hacia el armario, los cajones, el escritorio, ninguno perturbado, ninguno abierto. Quien movió la segunda foto no tomó nada más. Reeves pensó por un momento, cualquiera podría haber entrado. La puerta no estaba cerrada. La señorita Marple meneó la cabeza. No. Solo alguien que supiera lo que había dentro lo sacaría. Alguien que comprendiera su valor. No el dinero. Su significado. Ella abrió el relicario de nuevo, sus ojos se suavizaron. La pieza faltante le importaba al asesino. Lo suficiente como para arriesgarse a ser visto. Ella hizo una pausa. Y basta para llevarse solo eso. Reeves se cruzó de brazos. ¿Crees que era una pista? Algo incriminatorio. La señorita Marple no respondió. Aún no. Ella simplemente miró el relicario. En la bisagra, en la pequeña marca cerca del marco, un pequeño rasguño muy débil realizado con la uña o una herramienta fina. Reeves preguntó. ¿Crees que deberíamos contárselo a los demás? La señorita Marple cerró el relicario con cuidado. No. Ahora no. Su voz se mantuvo firme. Tranquilo. Considerado. Necesito un enlace más antes de hablar. Reeves asintió. Él confió en su juicio sereno. Retrocedió hacia la puerta. La señorita Marple se quedó donde estaba. Pensamiento, trazando el camino de anoche, los pasos, el decantador, las contradicciones. Los pequeños actos que no coincidieron con las palabras dichas.
Alguien entró en esta habitación, alguien abrió el relicario, alguien eliminó la segunda foto. Alguien que sabía su significado. La señorita Marple sostuvo el relicario por un último momento, luego vuelve a colocarlo sobre la mesa. Solo una persona en la casa sabría lo que había dentro. Una persona sabía exactamente lo que había dentro de ese relicario. La mañana en Cliffside Manor se sentía delgada. No tranquilo de manera pacífica, tranquilo de una manera tensa. Los residentes se reunieron en la sala de estar, ojos cansados, caras tensas, movimientos lentos. La señorita Marple tomó un pequeño asiento cerca de la ventana. Ella observó, ella escuchó, las fracturas se estaban haciendo visibles. El inspector Reeves se encontraba cerca de la repisa de la chimenea, cuaderno abierto, miró a cada mujer. Sus cuentas necesitan una aclaración, dijo. Pequeños detalles cambiaron de la noche a la mañana. La señora Alderton enderezó los hombros. No tengo nada que añadir, dijo, pero su voz carecía de su firmeza habitual. Un ligero temblor se deslizó. La señorita Marple se dio cuenta. La señora Corwin juntó las manos sobre su regazo, una postura tranquila, pero su mirada evitó a los demás. Reeves preguntó. ¿Alguien escuchó algo después del primer grito? Nadie habló. La sala contuvo la respiración. Entonces la señora Pembury susurró. Escuché un segundo sonido. Sus ojos se abrieron mientras decía eso, un segundo llanto. Más débil, no estaba seguro. Intenté convencerme de que era viento. Pero no era viento. Ella miró sus dedos, ellos temblaron. Reeves dio un paso hacia ella. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Pembury tragó saliva, tenía miedo. No quería complicar las cosas. La señorita Marple asintió suavemente. El miedo hizo que la gente ocultara pequeñas verdades. Ella lo había visto muchas veces. Antes de que Reeves pudiera continuar, la señora Corwin habló, su voz tranquila. Como siempre, pero la calma parecía forzada. Vi algo, dijo afuera. Cerca del sendero del jardín. Reeves se giró bruscamente. ¿Qué viste? Una figura, dijo. Me acerqué al muro de piedra. Pensé que era uno de nosotros. Pero ahora no estoy seguro. La señorita Marple la observó atentamente. La señora Corwin rara vez ofrecía información voluntariamente. Cuando lo hizo, tuvo un propósito o el miedo detrás de ello. ¿Y qué hora fue eso?, preguntó Reeves. Corwin vaciló alrededor del parpadeo de las luces. Quizás un poco antes. O después. No puedo ser exacto. Otra coartada cambiante. Otra suave contradicción. Al otro lado de la habitación, la señora Emsley se frotaba los brazos, su respiración se aceleró. Yo también oí algo, dijo. No afuera. Dentro. Reeves la enfrentó. ¿Qué oíste? La puerta de la despensa, dijo. Se abrió. Luego se cerró con un clic. Muy silenciosamente ella inhaló. Era tarde. Ya había pasado lo peor de la tormenta. Pensé que alguien iba a recibir una galleta. Reeves cerró su cuaderno lentamente. ¿Lo revisaste? No, susurró ella. Me quedé en mi habitación. No quería encontrarme con nadie en la oscuridad. La señorita Marple miró a las mujeres. 3 nuevas historias, 3 pequeñas verdades, 3 pequeños turnos en la noche. Un segundo grito, una figura afuera. Una puerta en el interior. Ninguno coincidió, ninguno alineado, ninguno encaja en el cronograma como se dijo anteriormente. La señora Flint se cruzó de brazos. Todas estas historias, murmuró. Conveniente. Todos aparecieron esta mañana. La señorita Marple miró al suelo, en las sombras, al lento movimiento de la luz del sol sobre la alfombra. La verdad estaba entre líneas, no en las historias mismas, en el orden de ellos, en el tiempo, en lo que más temía cada mujer. 3 nuevos detalles, 3 ángulos diferentes. Solo uno podría tener razón. 3 historias, y solo una podría ser verdadera. Al mediodía la casa se sentía más apretada, todos caminaron más despacio, todos hablaron más bajo. La señorita Marple percibió la tensión, se sentó en las esquinas. Tranquilo. Delgado. Espera. Ella le preguntó al inspector Reeves si podía revisar el ala este nuevamente. Él estuvo de acuerdo, nadie más quería regresar allí. El pasillo se sentía más frío que el resto de la casa, menos habitado, más inestable. La señorita Marple se trasladó al pequeño sillón de lectura cerca de la ventana. Algo en el cojín llamó su atención. Un guante pequeño. Negro ligero, perfectamente colocado, demasiado pulcramente. Ella lo levantó con 2 dedos. Estaba limpio, muy limpio, pero la tela contaba una historia diferente. Una leve marca de polvo corría a lo largo del pulgar.
no de la alfombra, no de la lámpara. Ella le dio la vuelta. La costura interior contenía una pequeña mancha de hollín, lo mismo que el botón, el mismo olor tenue a quemado. El inspector Reeves entró. ¿Encontraste algo? La señorita Marple asintió un guante. Quedé aquí. Pero no anoche. Reeves arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Sí, dijo ella suavemente. Esta silla tiene un cojín poco profundo. Si se hubiera dejado aquí durante la noche, se habría dejado una arruga más profunda. Reeves exhaló lentamente. Alguien volvió a entrar. Después de que salimos de la habitación. Sí, respondió la señorita Marple, alguien que necesitaba mover un objeto pequeño. O reemplazarlo. Ella caminó hacia el armario. La puerta estaba ligeramente abierta, igual que el armario de abajo. Ella revisó el estante inferior. Solo quedó una pequeña hendidura. Algo solía estar allí, algo falta ahora. Reeves preguntó. ¿Qué había aquí? Una caja pequeña, dijo la señorita Marple. Ya me había fijado en la marca. Ya no está. Regresaron al guante. Reeves lo colocó sobre el escritorio. Hizo un llamado a los residentes. La señora Flint entró primero. Sus ojos se agudizaron cuando vio el guante. No tener miedo, no es sorpresa, molestia, un destello defensivo. Reeves preguntó. ¿Esto es tuyo? La señora Flint se puso rígida. No. Dijo rápidamente. Demasiado rápido. Sus manos se apretaron. La señorita Marple observó el movimiento. Ella siempre se fijaba primero en las manos. Las manos decían verdades que las bocas trataban de ocultar. Reeves presionó suavemente. ¿Estás seguro? Sí. La palabra cayó demasiado fuerte, demasiado plano. La señora Corwin dio un paso adelante. Vi un para sí en el cajón del pasillo la semana pasada. No eran míos. La señora Flint se giró bruscamente hacia ella. ¿Por qué mencionar eso ahora? Su tono se elevó, bordes afilados. No es ira el miedo detrás de ello, miedo silencioso. La señorita Marple estudió el patrón, el guante, el hollín, la caja que falta, el cambio en la postura de la señora Flint. Algo los conectaba, algo sencillo, algo cercano a motivo. Reeves le preguntó nuevamente a la señora Flint. ¿Dónde estabas después de que registramos la habitación anoche? Ella dudó, su mandíbula se tensó. Fui a mi habitación. Me quedé allí, pero la señorita Marple vio el destello en sus ojos. Una breve mirada hacia el pasillo, un breve cálculo, un breve momento donde la verdad y la mentira se cruzaron. El guante reposaba tranquilamente sobre el escritorio. Una pequeña cosa, pero las cosas pequeñas eran las que más importaban. La señorita Marple juntó las manos, sus pensamientos se alinearon, algo nuevo tomó forma. No es el método, no el arma. El motivo. La señorita Marple finalmente vio el motivo formándose. La señorita Marple sugirió una breve conversación en la sala de estar. Nada formal, nada pesado, solo unas cuantas preguntas, hechas con delicadeza, un enfoque suave, una vieja costumbre suya. La gente revelaba más cuando se sentía segura. El inspector Reeves se mantuvo atrás, él la dejó guiar. Su método era silencioso, pero efectivo. La señorita Marple tomó su lugar cerca de la pequeña mesa de té. Ella juntó sus manos, ella miró a cada residente. Amable, con calma, sin presión, solo presencia. Empecemos con algo sencillo, dijo. ¿Dónde estabas justo antes de que las luces parpadearan? La señora Alderton respondió primero, su voz era rígida. Estaba en mi habitación, leyendo. La señorita Marple asintió, ella esperó. La señora Alderton evitó la mirada, un pequeño cambio, una señal de tensión. Luego vino la señora Corwin. Estaba cerca de las escaleras, dijo. Ya le dije esto al inspector Reeves. Su voz se mantuvo suave, demasiado suave, practicado. La señorita Marple miró sus manos, se apretaron firmemente contra su falda. La señora Pembury habló a continuación, ella miró sus zapatos. Escuché algo, dos sonidos. Me quedé en mi habitación. No me moví. Su voz tembló, honestidad mezclada con miedo. Miedo a algo específico. La señora Emsley se inclinó hacia adelante. Estaba en la cocina. Se me cayó una cuchara, hizo un ruido sordo, entonces oí el grito. Corrí. Ella hizo una pausa, su respiración era irregular, ella miró al suelo, su historia parecía verdadera, pero el sentimiento de culpa por el pequeño robo todavía la hacía temblar. Entonces la señorita Marple volvió a hacer la misma pregunta, suavemente, exactamente la misma redacción. ¿Dónde estabas justo antes de que las luces parpadearan? La señora Flint respondió por última vez, su voz es aguda, demasiado afilado.
Te dije yo estaba dormido, el viento me despertó, no oí nada más. Ella cruzó sus brazos, ella empujó su silla ligeramente hacia atrás, un movimiento defensivo, un pequeño retiro. La señorita Marple asintió nuevamente, todavía en calma, todavía gentil. Luego hizo otra pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes pasó por la puerta del ala este? Solo tiempos aproximados, sin presión. Una pregunta suave, una pregunta fácil, pero una reveladora. La señora Alderton respondió demasiado rápido. Ni una sola vez. Me quedé completamente en mi habitación. La señorita Marple levantó las cejas. Ni siquiera para ir a buscarte. Alderton se quedó paralizado solo por una fracción de segundo. Una pausa demasiado brusca para ser ignorada, entonces ella dijo. No. La señora Emsley me trajo té. Pero la señora Emsley parpadeó. Sorprendido. No lo hice, dijo ella suavemente. No fui a tu habitación anoche. Silencio. Luego otro silencio. La respiración de la señora Alderton se entrecortó. Sus dedos se apretaron sobre el brazo de su silla, su mirada se desvió hacia el pasillo, el que conducía al ala este. La señorita Marple no se movió. Ella mantuvo su tono cálido, casi relajante. Quizás lo recordaste mal. Dijo una suave invitación, un suave empujón. La señora Alderton tragó saliva, su voz se quebró. «Oh, salí por un momento, solo un momento». No significó nada. Pero ya era demasiado tarde para arreglar el desliz, demasiado tarde para reformular la verdad. Su coartada se había desmoronado. Fácilmente, naturalmente, solo con el peso de una simple pregunta repetida en el momento adecuado. La señorita Marple juntó las manos, sus ojos se suavizaron. El más pequeño desliz delató la mentira más grande. La señorita Marple salió nuevamente al aire de la mañana, el inspector Reeves la siguió. No se apresuraron, no había ninguna razón para ello. La casa estaba más tranquila ahora. Pero no tranquila, las respuestas esperaban en las pequeñas cosas, siempre las pequeñas cosas. Regresó a la primera huella. La huella de unas zapatillas suaves cerca de las piedras de la terraza, de forma ordenada, bordes limpios, profundidad consistente, pertenecía a una mujer, paso ligero, sin prisa. La señorita Marple caminó lentamente por el sendero, tal como lo había hecho la persona, un paso, luego el siguiente. Calma. Incluso las huellas coincidían con un caminar constante. No tener pánico, no tener miedo. Reeves la observó, comprobando el tiempo. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Las impresiones comenzaron después del peor viento, el suelo nos lo dice, solo se movió la capa superior, no el suelo más profundo. Él asintió. Veo. Se detuvo a mitad del jardín, donde terminaron las huellas, una parada perfecta, una parada deliberada, sin manchas hacia adelante, sin arrastre hacia atrás. La señorita Marple se arrodilló ligeramente, sus dedos flotaban sobre el suelo. Hubo una pausa aquí. Dijo, alguien se quedó quieto. Pensamiento. Elegir el siguiente movimiento. Reeves estudió el camino de piedra que tenía delante. Todavía me desconcierta. ¿Por qué alguien limpiaría la piedra tan minuciosamente? La señorita Marple respondió amablemente. Para ocultar la dirección tomada. Si las huellas terminaban sin llevar a ninguna parte, supondríamos que la persona regresó al interior, o nunca se fue. Reeves frunció el ceño. Pero la puerta del jardín estaba intacta, bloqueado desde dentro. Sí, dijo ella. Esa es la parte importante. Ella caminó de regreso hacia la casa, recorriendo el camino. El viento ahora se movía suavemente, apenas allí, pero anoche había sido mucho más fuerte, suficiente para mover las hojas, suficiente para borrar huellas leves, pero no lo suficiente como para perturbar las marcas más profundas que quedaron después. La señorita Marple llegó de nuevo a la terraza, apoyó la mano en la barandilla, luego miró hacia arriba, hacia las ventanas. La ventana del ala este se abrió ligeramente anoche, cerrado ahora. Inspector, dijo en voz baja, la tormenta nos dice el orden, las huellas aparecieron solo después de que el viento amainó, no antes, y el grito vino antes de eso. Reeves se puso rígido. Entonces, la persona que hizo estas impresiones no huyó del crimen, se marcharon más tarde. Sí, dijo la señorita Marple. Después del grito, después de la caída, después de que el cuerpo ya estaba sobre la alfombra. Reeves respiró hondo. Lento. Estable. Eso significa que las huellas pertenecen a alguien que montó una escena.
La señorita Marple asintió. Las huellas fueron colocadas, el camino de piedra limpio, la tela que quedó atrás. Una historia construida con cuidado. Ella caminó por el camino otra vez, esta vez más lentamente, sus pasos ligeros, ojos escaneando cada piedra, cada borde, cada pequeña sangría. Luego se detuvo cerca del muro de piedra. Tocó un leve rasguño en la esquina. Bajo. Delgado. Fresco, muy fresco. Esta es la pieza que falta, dijo en voz baja. El camino no fue utilizado para escapar, fue utilizado para regresar, parecer inocente, para retrasar las sospechas. Reeves miró hacia la casa, su voz baja. Entonces el asesino no estaba afuera en absoluto. La señorita Marple juntó las manos suavemente, sus ojos suaves. Considerado. El camino reveló la verdad, silenciosamente. La luz de la tarde se desvaneció lentamente, no dramáticamente, solo lo suficiente para suavizar los bordes de la habitación. La señorita Marple pidió hablar con la señora Alderton, no en privado, no formalmente, simplemente en la sala de estar, con los demás cerca. Un enfoque indirecto, uno gentil, el tipo que hace que la verdad salga a la luz. La señora Alderton se sentó erguida como siempre, manos juntas, barbilla levantada. Pero sus ojos parecían cansados, muy cansado, ella no había dormido bien, nadie lo tenía. La señorita Marple tomó asiento frente a ella, su voz cálida. Amable, me preguntaba, dijo, si podría ayudarme a entender algo pequeño. La señora Alderton se puso ligeramente rígida. ¿Qué cosita? Un detalle sencillo, continuó la señorita Marple. Anoche dijiste que te quedaste en tu habitación hasta después del grito. Sí, respondió Alderton rápidamente. Sus dedos se apretaron distorsionando la calma que intentaba mantener. La señorita Marple asintió. Claro. Pero la señora Emsley nos dijo que nunca le traía té a su habitación. Alderton parpadeó solo una vez, pero fue suficiente. Y, añadió la señorita Marple en voz baja, ahora dices que solo saliste por un momento. Un pequeño cambio, pero vale la pena señalarlo. La señora Alderton se quedó sin aliento, ella bajó la mirada hacia sus manos, su voz se hundió. Fue una tontería, susurró. La señorita Marple no dijo nada, ella dejó que la pausa se asentara. Salí, continuó Alderton. Solo por un minuto, pensé que alguien había dejado encendida la luz de la despensa. No soporto el desperdicio de electricidad, fui a apagarlo. Su voz ahora temblaba, ella se secó los ojos rápidamente. Fue solo eso. Realmente solo eso. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Abriste la puerta de la despensa? Sí. Tarde en la noche. Sí. ¿Y la luz? Todavía estaba encendido. Dijo. Lo apagué. Te prometo que eso fue todo. La señora Pembury jadeó suavemente. Ella había afirmado anteriormente haber oído abrirse la puerta de la despensa. Ahora la línea de tiempo se alineó con su miedo, pero no estaba relacionado con el asesinato. Reeves dio un paso adelante. Señora Alderton, ¿por qué esconde esto? Ella se cubrió la cara. Parecía una tontería y sospechoso, y no quería que mis hábitos se malinterpretaran. La señorita Marple extendió una mano amable. A veces, dijo, el miedo a la apariencia de algo nos hace ocultar lo que es inofensivo. La señora Alderton asintió lentamente, lágrimas formándose. No lastimé a la señora Redley. Juro que no lo hice, solo apagué la luz. No escuché nada más, nada en absoluto. Reeves intercambió una mirada con la señorita Marple. Esta no era la voz de la malicia, esta era la voz de una mujer aterrorizada de que un pequeño error pudiera ser leído como culpa. La señorita Marple dejó que la habitación volviera a calmarse. Ella se levantó de su silla, sus ojos se movieron hacia la puerta, el pasillo del ala este permaneció en silencio. Aún, pero la verdad estaba escondida allí, no con Alderton, no con su temblorosa confesión. Su pequeña mentira solo sirvió para aclarar el terreno, solo se eliminó una sombra, solo se abrió un espacio estrecho en el rompecabezas. El verdadero asesino permaneció invisible, todavía tranquilo, aún con cuidado. Esta confesión solo abrió el camino para la verdadera respuesta. La señorita Marple caminó por el pasillo una vez más, pasos lentos, respiraciones suaves, sus ojos recorrieron cada rincón, cada borde, cada pequeño pedazo de la noche. Se detuvo cerca de la jardinera de piedra junto a la puerta de la terraza. Algo descansaba sobre el borde. Pequeño, apenas visto, un rincón de tela. Oscuro. Delgado, casi idéntica a la pieza encontrada en el camino del jardín.
Ella lo levantó con cuidado. El tejido coincidía con el hilo atrapado en la piedra. Mismo color, misma textura, la misma marca de tirón a lo largo del borde. Pero esta pieza contenía algo más. Una leve mancha de hollín a lo largo del dobladillo, el mismo hollín encontrado en el botón y en el guante. La señorita Marple miró hacia el ala este. Sus pensamientos se alinearon. La secuencia ahora estaba clara, el movimiento, el momento oportuno, la desorientación. La mano silenciosa que intentó con demasiado esfuerzo ocultar un rastro. Ella se giró hacia la sala de estar. El inspector Reeves esperaba allí. Lo mismo hicieron los residentes. Todos ellos se esforzaron, todos ellos inciertos, todos ellos mirándose unos a otros en lugar de mirar la verdad. La señorita Marple sostenía el pequeño trozo de tela en su mano. Ella caminó hacia adelante. Estable. Cierto. ¿Y ahora? Dijo suavemente. Ella estaba lista. La señorita Marple permaneció de pie con el trozo de tela en la mano. Todos la observaban. La sala contuvo la respiración. Ella habló suavemente. Las huellas no eran de huida. Eran de regreso. Ella miró a la señora Flint. Solo tú llevabas pantuflas con esa suela. Solo tú saliste a la calle después de que amainó la tormenta. La señora Flint se quedó congelada. El hollín del botón coincidía con el hollín de su guante. Continuó la señorita Marple. Y la foto que faltaba del relicario, esa era la que te vinculaba con el pasado de la señora Redley. Una deuda, una traición, un resentimiento oculto. Reeves dio un paso adelante, preparaste el camino. Limpiaste la piedra. Retiraste la foto. Pensaste que la tormenta ocultaría el momento. Los hombros de la señora Flint se desplomaron, su voz se quebró. Ella amenazó con exponerme. Entré en pánico. La señorita Marple asintió suavemente. El miedo te guió. No la malicia. Ella hizo una pausa. Pero la verdad aún tenía un giro silencioso. La casa se fue quedando más silenciosa a medida que volvía la noche. Sin susurros, sin tensión, solo respiraciones lentas y pasos más suaves. El inspector Reeves acompañó suavemente a la señora Flint. Sin asperezas, sin enojo, solo el peso de la consecuencia. Los residentes restantes se reunieron en la sala de estar. Un pequeño círculo, caras cansadas, manos cruzadas sobre el regazo. La señorita Marple estaba de pie cerca de la ventana, su voz cálida. La gente tropieza cuando el miedo cierra el corazón, dijo. Pero la verdad, una vez dicha, permite que una habitación vuelva a respirar. Los demás asintieron. La calma no era completa. Aún no. A veces, la calma vuelve lentamente. Este es Davis. Gracias por quedarte conmigo esta noche. Espero que el misterio te haya hecho compañía. Dime, ¿qué pista viste primero? ¿Y desde dónde nos escuchas esta noche? Comparte tu opinión en los comentarios. Leí todos. Una nueva historia te espera mañana. Otro camino tranquilo. Otro secreto bajo la superficie. Hasta entonces, descansa bien, amigo mío. Mañana, otra tetera hervirá.